La vida que hace y forma al bosque amazónico está estrechamente sujeta a los sorprendentes cambios de las aguas que allí existen. Con variaciones anuales en sus niveles que pueden superar los 10 metros de altura, ríos, caños, lagunas y lagos obligan a todo ser aquí viviente, incluyendo la especie humana, a desarrollar y emplear una multiplicidad de estrategias para no morir en medio de la selva. ¿A qué mecanismos recurren los habitantes de la Amazonia para sobreponerse a los llamados pulsos de la inundación y lograr año tras año la supervivencia? Para esta gente, las fluctuaciones de las aguas significan decidir las épocas y lugares de siembra y las técnicas más apropiadas para la pesca. De ahí que Saúl haya comenzado a sembrar en estos días de junio, que es cuando el descenso en el nivel del Amazonas comienza a dejar visibles sobre sus orillas estos lodazales o bárceas, espacios ideales para cultivar arroz. Aquí en esta parte de la zona baja, donde se forman las playas, sembramos productos que no son más de 6 meses, porque después de 6 meses el agua sube otra vez, entonces ya no se puede más sacar el producto y se pierde si se sigue sembrando. Saúl espera que el nivel del gran río siga bajando y que no suba más de lo necesario antes de 3 o 4 meses, es decir, antes de octubre o noviembre. De ese modo, salvará su cosecha. Frente a la bárcea de Saúl, en medio del Amazonas, está la isla de Moquegua. Allí, Luis Sinaragua prepara su terreno o chagra para la siembra. Luis recurre a una parte más alta para trabajar la tierra, tratando así de mermar cualquier riesgo ante la futura subida de las aguas. Exactamente, si el río sube, se pierde lo que se sembró. Y si el río no sube, pues se cosecha. En esta apartada región, a la importante oferta alimenticia que brindan las chagras, se suma lo que ofrecen ríos y lagos. Es por eso que Luis también saca tiempo para la pesca, que en esta época de las llamadas aguas descendentes es sinónimo de emplear la técnica de la varita. Por lo general, este momento del año es el que marca el comienzo del vertiginoso avance de las aguas hacia su punto más bajo, afectando drásticamente la vida en este lugar. Los niños de la playa, por ejemplo, deben caminar cerca de 30 minutos a diario para llegar hasta el colegio que está en Leticia. Iguales pasos recorren quienes desde ese mismo resguardo viajan a la ciudad para vender o intercambiar parte de su pesca. Hay que caminar media hora hacia allá y otra media de regreso, con la pequeña y usual remesa adquirida gracias a la venta. Nosotros ya estamos acostumbrados de vivir con la naturaleza, de vivir con el agua, la tierra, más que todo para la siembra, para la subsistencia de nosotros mismos. En los lagos de Yaguarcaca están los llamados renacos o ficus inundables. Este lugar, hoy totalmente seco, permanece completamente inundado la otra mitad del año, lo cual, según don Francisco, es bueno para las plantas. Sí, no se pudren con el agua, nada, es mejor para ellos, es una alimentación para ellos el agua, creo que y se brotan otra de nuevo, y eso crece. Los chubascos prolongados son como millones de granos que alimentan estas aguas.
el correr de los días, ríos y lagos muestran un notable incremento en los niveles de sus aguas. En apariencia, mucho más de lo previsto. Aunque los niveles de estas aguas son medianamente predecibles con base en lo que el calendario marca anualmente, en los últimos años el pronóstico no siempre ha sido tan certero. Estamos analizando que hay un clima muy variado, de que ya, mejor dicho, no se sabe si va a haber invierno grande o invierno pequeño, porque el mismo río nos está avisando de que sí, como que no va a crecer, como que sí va a crecer. Las noticias no son buenas para Saúl, pues el caudal del Amazonas subió más de la cuenta antes de lo imaginado y se llevó un buen porcentaje de su siembra de arroz. Estamos nosotros sorprendidos aunque no es nuestra culpa, es cuestiones de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues, hemos fracasado, pero algunos hemos alcanzado a coger una parte de nuestra cosecha. En cambio, la chagra de Luis en la isla de Moquegua sigue intacta y muestra una notable transformación desde el momento en que fue sembrada. Pero Luis es consciente que a él le puede ocurrir lo mismo que a Saúl. Si sube harto, todo esto se va. Se pierde lo que es el plátano, la yuca o el maíz, lo que uno tiene acá. Se pierde todo. Eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Esta dinámica de las aguas es un fenómeno con el que todos acá tienen que aprender a convivir para sobrevivir. Lo que incluye a aquellas especies vegetales que transitan por uno de los estados más frágiles, justo cuando son plántulas. Podríamos clasificar los tipos de selvas que aquí existen en dos grandes grupos: las que se inundan y las que no. En el caso de las primeras, la inundación es un fenómeno que dura cerca de 6 meses. 6 meses en los que las plántulas deben permanecer bajo el agua. O en el mejor de los casos, con el agua hasta el cuello. Entre tanto, la subida en el nivel de las aguas hace que el gran Amazonas arrastre todo lo que encuentra a su paso cuando hace contacto con la selva. Las lluvias no paran, y todo en el trapecio pareciera entrar en un periodo de inocultable actividad. Es un mosaico de vida, saturado con diversos colores, formas y texturas. En general, los habitantes de esta región manejan 3 tipos de zonas de cultivo. Las que siempre se inundan, como la de Saúl o la de Pedro. Las que a veces se inundan, como la de Luis en la isla de Moquegua. Y las que jamás se inundan, como esta, ubicada en lo que algunos llaman tierra firme. Sin embargo, el que una chagra termine anegada también llega a interpretarse como algo favorable. Sí, cuando ese terreno inunda, entonces la inundación trae una cantidad de materia orgánica y lo deja en esas tierras para que las plantaciones se alimentan de esas materias orgánicas. A la par, la selva es toda una oportunidad para algunos artesanos. El palosangre, la chambira y la llanchama son recursos que ofrece la Amazonía para el talento de las hábiles y experimentadas manos indígenas.
parte del patrimonio natural que aún subsiste sobre los suelos de este trapecio amazónico inspira el trabajo artesanal, lo cual expresa el conocimiento tradicional que los habitantes locales poseen sobre los bosques que hacen a este lugar. Pese a que cada uno de estos procesos recurre a técnicas y materiales diferentes, la paciencia y el talento de sus artífices son un solo camino que rinde tributo al patrimonio natural y cultural del extremo sur de Colombia. Tanto la talla en madera como la fabricación del canasto y la pintura de la corteza de la yanchama, esta última con tintes que también ofrece la selva, son el legado de un proceso de transmisión de conocimiento ancestral, compartido de forma amplia y profunda, de generación en generación. A tal punto ha llegado el incremento del nivel en ríos y lagos a estas alturas del año, que los ficos de Yaguarcaca están totalmente inundados. Han pasado 7 meses desde que los visitamos por primera vez, y la transformación del lugar es sorprendente y total. El ascenso de las aguas no se detiene, por lo que todos y cada uno de estos cauces del trapecio amazónico parecieran querer escalar sobre sus márgenes y riberas. Para Luis, increíblemente, las noticias siguen siendo buenas. Ahora sí estoy más tranquilo, ya no me estoy preocupando que de pronto se va a inundar, no, pues ya hoy sí me voy más tranquilo, me voy a pescar, sé que ya va a haber buena cosecha y plátano se va a engordar y da para comer, para los vecinos regalar o hasta para vender tal vez, ¿no? Pero la suerte con la que ha contado Luis no es la misma que para otros habitantes del trapecio. Con resignación, algunos comprenden que esto forma parte del permanente pulso entre la subsistencia humana y la naturaleza. En este caso, representado por el caprichoso cambio de nivel en ríos y lagos. No son los tiempos todos iguales. Hay tiempos que se halaga el agua, ¿no? Y hay tiempos también que no crece mucho, ¿sí? Y no hay que pensar así de tener sol en la baja, hay que tener también la tierra firme. Pero el ciclo está próximo a reiniciarse, lo cual es deducible por la aparición del gramalote en las riberas del Gran Amazonas. Estos pastos deben ser cortados por Saúl para despejar el futuro fangal, donde nuevamente sembrará su arroz. Es que nosotros aprovechamos para limpiar el terreno, con el fin de que la misma agua del río se encargue de llevar la basura que hay o la hierba y todos los que puede haber ahí de estorbo para la siembra del arroz. Con un par de meses más en el calendario, nos estaremos acercando a un nuevo punto de partida. Y este será otro ciclo más, en el que, como ya hemos visto, el caprichoso comportamiento de las aguas marcará drásticamente el rumbo de la pesca, de los negocios, del uso de la tierra, del transporte, el de los propios seres de la selva y de la vida en general en este lugar. Ahora estamos mucho más seguros que para todo evento que ocurre en el trapecio amazónico, hay un momento específico que ofrecen el Amazonas y sus afluentes. Y esto se repite una y otra vez en esta Colombia amazónica
cada 52 semanas.